Dios les bendiga, mis amados. Una vez más estamos en la casa del Señor con el propósito de adorar y de exaltar a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo declaró estas palabras en Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria sea al Señor. Es okay. Estamos esperando que los niños salgan para Children's Church. Children's Church. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga. Una vez más, mis amados, nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y este es nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo, la Biblia también nos enseña que Él había recibido al Espíritu Santo. Él no solamente estaba hablándonos a nosotros, dándonos a entender o a conocer que Él enviaría o dejaría su Santo Espíritu con el propósito de llevar a la iglesia, al cuerpo de Dios, al cuerpo de Cristo hasta el cielo, pero Él también nos deja entender en la palabra que Él mismo tuvo que recibir este Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, verso 21 y 22 dice, cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mis amados, esta es una de las tres únicas ocasiones donde el Padre habla a la tierra. Y habla para ungir a su Hijo Jesucristo con la unción del Espíritu Santo, el cual había descendido en una forma visible para los hombres, una forma como de paloma. Tenemos también que recordar esto. 1 Corintios 12, 27, dice la palabra, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Algo interesante que nosotros aprendemos por medio de la Escritura es que Jesucristo hace lo siguiente, va y se bautiza, recibe el Espíritu Santo, se manifiesta en su vida. Luego, antes de salir de este mundo, dice, ok, yo recibí el Espíritu Santo, Él ha morado en mí todo este tiempo, yo voy ahora de regreso a mi casa, a mi hogar, donde mi Padre Celestial, pero yo me voy, no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Así que Él envía el Espíritu Santo y ahora, por medio del Espíritu Santo, Él nos hace parte de su cuerpo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Jesucristo. Es obvio, entonces, que así como el Espíritu Santo se manejó, se condujo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, así también lo hará exactamente de la misma manera en mi vida. ¿Por qué? Porque ahora yo soy el cuerpo de Cristo. Si el Espíritu Santo
se manifestó en la persona de Jesús durante todo su ministerio, y ahorita lo vamos a ver, haciendo muchísimas cosas. Quiere decir que cuando Jesús deja el Espíritu Santo para nosotros, su cuerpo, la iglesia, el Espíritu ahora va a morar en mí porque vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo Jesucristo. La obra del ministerio. Como parte de su cuerpo, nosotros haremos lo que Él hizo, lograremos lo que Él logró y seremos perfeccionados como Él también fue perfeccionado. Entienda lo que le voy a decir, por favor, preste atención. Hoy en día yo veo tantas supuestas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en las iglesias, o por lo menos ellos lo que atribuyen o dicen pertenecer o provenir del Espíritu Santo. Pero son cosas que nunca se manifestaron ni siquiera en la vida de Jesús. Nunca. Cosas que Jesús nunca hizo. No hace sentido que el Espíritu Santo no haya hecho algo en la vida de Jesús y ahora deja el mismo Espíritu Santo para nosotros, que somos su cuerpo, y haga algo diferente en nosotros. Mi amado, Dios no puede tener dos pensamientos diferentes. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Él no puede hacer algo distinto. La obra del Espíritu Santo no puede ser tampoco diferente ni en Él y mucho menos en nosotros, porque somos su propio cuerpo. Lo que hizo en Él, lo tiene que hacer en mí. Ni más ni menos. Exactamente lo mismo. Para nosotros entender entonces qué hizo en la vida de Jesucristo, el Espíritu Santo, vamos a mirar entonces cómo el Espíritu se manifestó en Él. Mateo capítulo 1, verso 20. Dice la Escritura. Este es hablando acerca de José, el esposo de María. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Wow! ¡Qué interesante! Vemos entonces una relación muy íntima y muy estrecha del Espíritu Santo con el Hijo de Dios, lo cual es Jesucristo. Y no se le olvide, si yo soy el cuerpo de Cristo, todo lo que Jesús vivió, yo también lo voy a vivir como cristiano. Vemos entonces que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y no solamente lo engendró. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. En otras palabras, ese mismo Espíritu que lo engendró desde el vientre de la mamá de él, que era María, también lo ayudó en toda su vida, en todos los transcursos de sus años, para mantenerse puro y sin mancha en el mundo. No solamente se manifestó en los 3 años del ministerio. Jesucristo tuvo que haber guardado a perfección la ley de Moisés desde que nació hasta los 30 años de edad. O sea que el Espíritu Santo lo acompañó a él siempre. No se le olvide que él no recibió el Espíritu Santo solamente cuando se bautizó. Eso fue de una forma visible para que el resto del mundo entendiera que él era el Mesías, el enviado del Señor. Pero entendemos por la Escritura de Mateo 1:20 que él había ya sido engendrado del Espíritu Santo de Dios. Él era 100% hombre y 100% Dios. Así que él tenía ese espíritu que lo guiaba, lo instruía, le enseñaba para que él se mantuviera sin mancha en el mundo. Lucas capítulo 4, versos 18 al 19. Jesucristo va a un a una sinagoga, gracias. Y allí toma el libro de la ley, busca Isaías y comienza a leer esta porción de la Escritura. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuál es el Espíritu del Señor? El Espíritu Santo. El que había descendido lo había tomado, poseído. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mi amado, lo que usted está viendo aquí literalmente es la obra del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo para el ministerio. El Espíritu Santo tenía que capacitarlo para el ministerio. El ministerio era que se iba a presentar o manifestar al mundo como el ungido, como el Mesías, e iba a ser unas señales que iban a demostrar que Él era el Santo de Dios. Y por medio de estas señales, Él iba a ganar todas las almas para el reino de su Padre Celestial. Ese era el propósito de sanar a la gente, restaurarlos, libertarlos. Que ellos creyeran en Él, tuvieran fe en Él, que Él era el Mesías. Y después de que tuvieran fe en lo que Él hacía y en lo que Él decía, entonces iban a ser parte de su cuerpo. Se suponía que lo tenían que recibir como rey. Así Él se los podía llevar delante a su presencia. Hechos 10:38 dice la Escritura: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mi amado, por favor, no saque de la mente en ningún momento que la obra del Espíritu Santo en la persona de Jesús se supone que sea la misma obra que Él está haciendo ahora en mi vida. Porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Si el Espíritu en el cuerpo de Cristo tuvo poder para sanar y restaurar y libertar a los cautivos por el diablo, ¿qué se supone que ahora tiene que existir en mi vida? Si yo tengo al Espíritu Santo de Dios. Pues exactamente el mismo poder. Ni más ni menos, mis amados. El Espíritu Santo también estuvo en la vida de nuestro Señor Jesucristo por medio de la resurrección, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel, preste atención a este verso, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Más clara la palabra de Dios no puede ser. No entiendo, verdad, sinceramente no comprendo. Porque hay iglesias, congregaciones, donde uno desde que llega están haciendo unas manifestaciones raras que asustan, que confunden en vez de edificar. No nos llevan al conocimiento de Jesucristo. Cuando lo que nosotros vemos todo el tiempo por medio de la palabra es que el Espíritu siempre vino con un propósito específico. Ayudar a Jesucristo a mantenerse puro, sin mancha en el mundo. Ayudarlo para la obra del ministerio, para ganar las almas para el reino de su Padre Celestial. Pero también fue el que participó de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como lo va a hacer con nosotros los creyentes. Esto tiene que llenarnos de gozo a nosotros. Porque ahora nosotros sabemos que Cristo está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Si Él lo hizo con Jesucristo y nosotros somos su cuerpo, mi amado, no espere nada más ni nada menos de parte del Señor para tu vida, sino que también seamos levantados con el Señor. Esta mano, esta ayuda que el Espíritu Santo le dio al Padre para la resurrección de Jesucristo es directamente por la orden del Padre Celestial. Déjame, yo me hago entender. El Espíritu Santo hizo muchísimas cosas a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo todo el tiempo con el Hijo haciendo toda clase de obras. Y aunque Romanos 8:11 dice que el Espíritu es el que lo resucitó, en realidad la resurrección per se como tal viene de la voluntad del Padre. Es el Padre el que lo resucita de los muertos. Lo único es que el Espíritu Santo es un instrumento. Fue un instrumento en las manos del Padre Celestial. Mis amados, la resurrección nuestra, el salir de este mundo e ir a la presencia del Padre Celestial solamente depende de Dios.
La Biblia de Dios Padre, no, la Biblia dice que el Padre es el único que tiene poder de darnos la vida o de quitarnos la vida. Y cuando Él nos da la vida, es el Padre el que le dice al Espíritu, ve y levanta a mi hijo que está en la tierra, es tiempo de que venga a mi presencia. Así que es un trabajo, mi amado, conjunto entre el Padre y el Espíritu Santo. Es interesante ver esta parte de la humanidad de Jesús. No se le olvide que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y en Mateo 26:46, aquí nosotros vemos claramente la separación de esa naturaleza divina. Dice la Escritura, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otras versiones bíblicas dicen abandonado. Algo que nosotros tenemos que entender es que muerte significa separación. Cuando nosotros nos morimos, lo que en realidad sucede es una separación. Se separa de nuestra carne, se separa nuestra alma. Entonces nuestra alma va para el destino que ella decidió tomar, o sea para el cielo, o sea para el infierno. Y nuestra carne se queda aquí, se desintegra, se convierte en polvo, como dice la Escritura en Eclesiastés 12:7. Y el Espíritu, que es el aliento de vida, el aire que nosotros respiramos, que sostiene nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestra alma, ese respiro, aliento, sale como una exhalación. Y dice la Escritura, el mismo Eclesiastés 12:7, que va a Dios que lo dio. Así que muerte es separación. Y tenemos a Jesucristo haciendo una exclamación porque sabe que ha llegado el momento en que Él va a morir. Ahora recuerde esto. Jesús fue puro, santo, sin mancha en el mundo. Si Él fue puro, santo y sin mancha en el mundo, ¿por qué Él está exclamándole al Padre Celestial, me voy a separar de ti? ¿No se iba a ir juntico todo para el cielo a la presencia de Dios si Él estaba perfecto? Algo que nosotros no podemos olvidar es que fue lo que aconteció después de aquí. Que cuando Jesús exhaló, no lo tengo aquí, pero la Escritura dice en Juan capítulo 19, verso 30, que Jesucristo dijo, consumado es, ahí Él murió y entregó el Espíritu. En otras palabras, Él se murió, inmediatamente Él se murió, hubo 3 horas de absoluta oscuridad en el mundo. Hubo oscuridad en el mundo porque Jesús estuvo absorbiendo el pecado del mundo, de las generaciones pasadas, presentes del tiempo de Él y futuras. Esto te incluye a ti y a mí. Por eso Él estaba exclamando, ¿por qué me abandonas, Padre? ¿Por qué te vas de mí? ¿Sabe por qué el Padre tuvo que dejarlo? Porque el Padre no lo pudo acompañar. Porque aunque Él se mantuvo puro, santo y sin mancha, había absorbido todo el pecado del mundo. Se había hecho el hombre más pecador del mundo. Y lo hizo por ti y por mí. Piensa por un instante una persona que vaya por todo el mundo recogiendo la deuda de todo el mundo. ¿Cuánto tú debes? Yo la voy a pagar, no te preocupes. Y va a la casa que sigue y toca la puerta. ¿Quieres ser libre? Yo voy a pagar todas tus deudas. ¿Cómo nosotros trataríamos a esa persona? Ahora, ¿cómo hoy en día la gente trata a Jesucristo, que ha hecho más que eso, algo más grande que eso? Ahora, Jesús desciende al infierno, pero hay una condición especial en Él. Como alma, su propia alma nunca pecó. Él baja al infierno porque allí tiene que depositar todos nuestros pecados, despojarse de ellos en el sitio donde ellos pertenecen, allá en el infierno, donde vive Satanás, donde mora, donde él pertenece, donde el que lo produjo, los ocasionó en nuestra vida, allá fue y se los devolvió. Pero él no iba a quedar en el infierno. Dios hubiera sido injusto. Mire, si Dios es justo, como dice la Escritura, en Salmo 7:11, Dios es un juez justo. Es imposible que Dios hubiera dejado a Jesucristo en el infierno, porque como alma no había nada que lo pudiera acusar delante del Padre. Así que esa alma no podía quedar en el infierno. Por eso el Padre pudo levantarlo del infierno.
Si Jesús hubiera cometido aunque sea un solo pecado, eso era suficiente para retenernos en el infierno. ¿Cuántos podemos darle gloria a Dios? Que Él se mantuvo puro y sin mancha para abrir un camino de vida para nosotros. Que Él pudo dejar nuestros pecados allá para nosotros ahora poder ir derechito al cielo sin tener que darle cuentas a nadie. Esto es para nosotros estar eternamente agradecidos, de verdad, eternamente agradecidos con Jesucristo. ¿Cómo estaremos nosotros de agradecimiento con el Señor? Entonces, el Padre, viendo que esa alma que estaba ya en el infierno, que se había despojado de los pecados de la humanidad, cuando la mira en integridad, él dice, bueno, tú no perteneces ahí, ahora yo puedo traerte a mi presencia. Ahí es donde interviene el Espíritu Santo y lo resucita de entre los muertos y lo lleva para el cielo. Mira que dice Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Para entender esto es obvio que debíamos entender primero qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, al momento de la muerte, se aleja de Él, lo deja. El Padre se va, también lo deja solito. Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Hablando acerca del Padre y del Espíritu Santo. Absorbe el pecado del mundo, va y lo deja allá, porque había un propósito detrás de eso. El propósito era que para las generaciones futuras, para ti y para mí, por la obra de Jesucristo, ahora nuestro cuerpo, el cuerpo de maldad, el pecado que mora en nosotros, pudiera quedar allá abajo en el infierno. Pudiera quedar allá en el sitio donde pertenece. Y si nosotros estamos en Cristo, aceptamos lo que Cristo hizo, entonces mi cuerpo, el cuerpo que me conduce al pecado, que me lleva al pecado, a la verdad está muerto. Si yo estoy en Cristo. Porque hace 2000 años Cristo lo dejó allá en el infierno. Ahora, lo único que resta de mi vida es mi alma y mi espíritu. Y dice, entonces viven a causa de la justicia. ¿De cuál justicia? De la justicia del Padre, que no tuvo una razón o un argumento para dejar al Hijo en el infierno. Por esa razón, tampoco nos puede dejar a nosotros o enviar a nosotros al infierno. Si yo estoy en Cristo, hace 2000 años atrás, Cristo absorbió mis pecados y los dejó allá abajo. Ahora yo estoy puro, sin mancha, delante de los ojos de Dios. Y Dios no es injusto, al contrario, Él es un juez justo. Así que Él me ve a través de la sangre de Jesucristo. Y por justicia, ahora yo voy a donde se encuentra el Hijo, al reino de los cielos. Ahora realmente nosotros vivimos. Esto es para que nosotros, mi amado, no salgamos de la iglesia. No salgamos de aquí en agradecimiento con el Señor. No dejemos de buscar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón. Nadie que rechace un sacrificio tan grande y tan perfecto como este, déjeme decirle, va a tener vida en sí mismo. Desprecian una eternidad por 20, 30, 40, 50 años en este mundo. Sinceramente, mis amados, seríamos más que ignorantes y si nosotros hiciésemos algo semejante a eso. Despreciar un regalo tan grande. No lo podemos hacer. Miren esto, Juan 3:5. Por esa causa, así como Jesús nació 100% hombre y 100% Dios, habiendo sido engendrado el Espíritu Santo, ahora Él dice, a nosotros nos dice que es necesario entonces que tengamos un nuevo nacimiento para poder entonces matar el pecado de muerte y dejarlo allá abajo en el infierno. En otras palabras, yo tengo que descargarme la culpa de encima de mis hombros. Si yo no me quito la culpa de encima de mis hombros, ¿cómo yo me voy a justificar delante de Dios? Primero que todo, estoy rechazando al Hijo y lo que Él hizo. Y segundo,
¿Quién puede decir que está tan limpio, tan puro y tan perfecto que no tenga nada de que esconderle al Señor? Que el Señor lo pueda mirar, escudriñar en su corazón y decirle, "Oh, pero si tú eres perfecto, pasa aquí al cielo, al reino de los cielos". ¿Quién puede ser así? Ninguno de nosotros, en absoluto. Entonces, por eso Jesús dice en Juan 3:5, hablando con Nicodemo, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aclaro que el nacimiento de agua no se refiere al bautismo en absoluto. Se refiere al nacimiento maternal, romper la fuente de agua que las madres tienen. En otras palabras, esto es para los hombres. Si Jesús no hubiera declarado esto, los ángeles caídos podrían arrepentirse y volver al reino de Dios. Pero entonces se saldrían ellos con la suya porque eludirían el juicio divino. Y Dios dice, no, ustedes ya están condenados. Ustedes ya me dieron la espalda. Ahora yo voy a clarificar que esto solamente con esta creación, contigo y conmigo. Es necesario nacer de agua. Ya todos nacimos de agua. Ahora es necesario nacer del Espíritu. Así como Jesús nació engendrado por el Espíritu. Vamos a mirar esto. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Wow, esto es lindísimo. Mis amados, esto nos hace parte de su cuerpo. Ahora yo soy engendrado por medio de Jesucristo, por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo engendró al Hijo, entonces ahora si yo he sido engendrado también por el Espíritu Santo, yo también tengo que amar al Hijo. Y si yo amo al Hijo, entonces yo amo al que lo engendró a Él. Mi amado, yo tengo que amar al Espíritu Santo con todas las fuerzas de mi corazón. Entender que sin el Espíritu Santo como cuerpo de Cristo, como iglesia, nosotros no tenemos rumbo ni dirección en este mundo. Así que las manifestaciones del Espíritu Santo no pueden ser cosas de confusión, no pueden traer confusión a nuestra vida. Tienen que ser claras, perfectas, como todo lo que hizo Jesús. Jesús no fue por ahí hablando en lengua, saltando, brincando, revolcándose en el piso, corriendo en un salón, no. Él iba a donde la necesidad la reconocía, oraba por esa necesidad, restauraba a esa persona, le daba sanidad y luego le presentaba el reino de los cielos. Eso se llama tener el Espíritu Santo de Dios en el corazón. Estamos llamados a tener el Espíritu Santo de Dios y tenemos que amarlo a Él y a su Hijo. Y el que ama a su Hijo lo ama a Él, y el que ama al Espíritu Santo ama también al Hijo. El Espíritu Santo obró en toda la vida de Jesús. Si yo he nacido del Espíritu Santo, como enseña la Escritura, el Espíritu Santo entonces hará conmigo exactamente lo que hizo con Jesús. Primera de Pedro 1:23 entonces comenzará después del nacimiento con engendrarme o hacerme renacer. Y mira lo que dice la Escritura: siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible. Esto es, volví a nacer de nuevo. Renacer no quiere decir que yo me volví al vientre de mi madre y volví a nacer, no, sino que estando aquí en vida volví a existir como si nunca hubiera existido, pero esta vez ya no vine por la voluntad de mi padre y de mi madre, por el acto sexual de ellos dos. No, esta vez yo vengo ahora de una simiente incorruptible, por la voluntad del Espíritu Santo. Así como se manifestó en la persona de Jesús, ahora se va a manifestar en mi vida. He tenido entonces un nuevo nacimiento. He sido engendrado de simiente divina. Así como el Espíritu Santo ayudó a Jesús a mantenerse puro y sin mancha en el mundo,
así también lo hará con nosotros. Mira, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados, oiga esta palabra importante, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si el Espíritu Santo guió al Hijo durante toda su existencia, nuestro Señor Jesucristo, para alejarse del pecado, para mantenerse en una comunión con el Padre Celestial continuamente, para mantenerse en oración, en vigilia y en ayuno, entonces, ¿qué cree que va a hacer el Espíritu Santo con nosotros? Exactamente lo mismo. Va a estar conmigo todo el tiempo. Y si el Espíritu Santo está conmigo todo el tiempo, algo muy importante va a hacer es que Él me va a redarguir constantemente de mis acciones. Si algo yo voy a hacer mal, siquiera en mi pensamiento, el Espíritu Santo que está dentro de mí, que mora dentro de mí, me lo va a advertir y me va a redarguir. Entonces va a ser lo que hizo con Jesús. Me va a ayudar a mantenerme puro y sin mancha en este mundo. Esto implica que yo tengo que oír la voz del Espíritu Santo, la voz del Padre, la voz de Dios. Si yo la ignoro, ¿de qué me sirve? Jesucristo logró lo que logró porque Él escuchó la voz de su Padre Celestial. Él no rehusó seguir las instrucciones del Espíritu Santo. Si Él lo hubiera rehusado, aunque fuera una sola vez, tú y yo no estaríamos aquí sentados, y mucho menos tendríamos salvación. Así que ser guiados por el Espíritu Santo es supremamente importante. Ahí mismo en el capítulo 8, verso 13, lo clarifica el Señor y dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. Lo redarguyó constantemente para que se condujera moralmente en este mundo. Y cuando yo digo moralmente, quiere decir con temor a su Padre Celestial. Jesús temió a su Padre y vivió la palabra del Señor. Volvámonos al verso 5 en el mismo 8, capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto yo lo he enseñado siempre, tengo que recordarlo, porque la manifestación del Espíritu Santo en el creyente también comienza con un pensamiento. Aprendimos que todas las cosas que nosotros hacemos comienzan con un pensamiento. Del pensamiento viene el acto. Y después del acto esto se convierte en un hábito. Y ese hábito me va a llevar a tenerlo como mi personalidad. Y luego, si yo hago de eso una personalidad o mi personalidad, eso va a determinar mi destino. Un ejemplo, si mi pensamiento me lleva a obedecer la voz del Espíritu Santo, entonces el acto es rechazar el pecado. ¿Y cuál va a ser el hábito? Que cada vez que el diablo quiera ponerme en la tentación, yo voy a estar citándole la palabra de Dios. Diablo mentiroso, Dios te reprenda, el Señor está conmigo, Él me da poder, me ha llenado de dominio propio. Le cito la escritura todo el tiempo, va a ser un hábito. Y eso va a convertir o hacer de mí la personalidad cristiana. Ahí yo voy a ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Y la gente se va a dar cuenta que yo me conduzco en este mundo diferente al resto de los demás. ¿Cuál será entonces el destino mío? El cielo, la vida eterna. Así que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Yo no me imagino a Jesús, de verdad, yo no me lo imagino. Él viviendo en este planeta y pensando en las cosas de la carne. Un mal pensamiento que hubiera tenido nuestro Señor Jesucristo hubiera conducido que ese hombre, porque Él fue un hombre, 100% hombre, hubiera fallado delante de la presencia del Padre Celestial. Así que nosotros los cristianos estamos siempre, no estamos atacando la raíz del problema, sino las consecuencias del problema. Mi amado, las consecuencias es todo lo que nosotros sufrimos, por lo cual nosotros estamos teniendo situaciones constantemente. Pero la raíz está aquí en el pensamiento. Todo eso que nos está sucediendo fue porque en algún momento yo tuve un pensamiento que no era el de Dios. Entonces vienen las consecuencias. Yo tengo que eliminar la raíz del problema aquí en mi mente.
y tratar de utilizar mi mente constantemente para pensar en las cosas que son del Espíritu. Ser cristiano es un día a la vez. Un día a la vez. Hoy lleva cautiva tu mente a la obediencia en Cristo Jesús. Hoy. Mañana vas a hacer lo mismo. Pasado mañana vas a hacer lo mismo. Así tú te vas a dar cuenta cómo entonces tú serás un hijo de Dios, porque serás dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Todo esto que yo le digo es muy importante, porque Dios no quiere vagos. Él nos llamó para un ministerio. Jesús no fue un vago. Él hizo todo lo que hizo porque Él tenía un ministerio por delante. Ciegos que recuperarle la vista, cojos que hacerlos caminar, mancos devolverle los brazos, sordos que volvieran a oír, como decía Él mismo en Lucas capítulo 4. Ahora Él tiene esto preparado para nosotros. No lo voy a leer todo. Este es 1 Corintios capítulo 12, que habla de los dones espirituales. Ahora el Espíritu Santo va a hacer en nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, lo mismo que hizo en Jesucristo. Si preparó a Jesucristo para Él hacer milagros y maravillas al pueblo de Israel, para ganar las almas para el reino del Padre Celestial, lo mismo hará con nosotros, porque el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios capítulo 12, verso del 4 al 11, no lo puse todo, dice que hay diversidades de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y el Espíritu nos da estos dones, la manifestación para provecho. O sea, para que nosotros lo pongamos al servicio, no de nosotros, pero del cuerpo de Cristo, de las personas, de las almas, para traerlos a Cristo. Y menciona todas las cosas que el Espíritu nos da, lo mismo que tuvo Jesús: sabiduría, ciencia, fe, milagros, sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo? Manifestó todos los dones del Espíritu. Sabía lo que los otros estaban pensando, que habían pecado. Cuando se reunió con la mujer cananea, Él le habló palabra de profecía, porque la profecía es todo lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Profetizó a esta mujer. De hecho, ella fue a su pueblo y dijo: oh, ahí hay un profeta, me dijo lo que yo era o lo que yo soy. La manifestación. El Espíritu Santo hará exactamente lo mismo conmigo. Así como Jesús fue bautizado entonces con el Espíritu Santo, lo seremos también nosotros. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esto es Efesios 1:13, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mis amados, cuando nosotros creemos por fe en Jesús, cuando creemos, antes de nosotros verdaderamente tener este nuevo nacimiento, el Señor pone un sello. Ese sello es el Espíritu Santo. Y es por medio de ese Espíritu Santo que ahora Dios puede obrar en nuestras vidas para transformarnos a una nueva criatura. Lo primero que todo, nos engendra del Espíritu Santo, nos vuelve a hacer nacer, entonces nos hace una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. Un proceso. Y Jesús también lo dijo a los discípulos de Él. Este fue Juan el Bautista hablando acerca de la persona de Jesús. Dijo: a la verdad yo os he bautizado con agua. Y hablando de Jesús dijo: pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer las obras que Él hizo. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no podemos tener la misericordia por las almas que Él tuvo. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios como Él lo tuvo, entonces no podemos resucitarse así como Él se resucitó. Una vez más, yo no entiendo, no comprendo en la iglesia contemporánea qué está pasando, que todo es un show. Al predicador que más grite, al que más sude, al que hagan, perdónenme, no quiero atacar a nadie, pero es que hay una realidad que es inevitable que nosotros tengamos que traer a la mesa, al conocimiento del cristiano. Es el mismo Espíritu, el mismo, exactamente el mismo.
Y lo que Jesucristo hizo es lo que el Padre espera que nosotros hagamos. Jesús es el modelo a seguir. Jesús es el hombre perfecto que Dios espera que nosotros seamos. Y cuando digo hombre, incluyo también a las mujeres. El alma perfecta. Esto ya hablamos. Romanos 8:11, lo traigo una vez más. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y esto es una condicionante, una condición, dice, y si el espíritu mora en vosotros, quiere decir que no necesariamente mora en todo el mundo, es una condición. Si tú cumples esa condición de que el espíritu de Jesús mora dentro de ti, así como ese espíritu resucitó a Jesucristo, tú también vas a ser resucitado. Pero es una condición. Perdóneme. La condición entonces es que el espíritu que estuvo en Jesús estuvo en mí. Esté en mí para yo resucitar como Él resucitó. Y ya vimos qué pasó con Jesús. Fue engendrado el Espíritu Santo, nosotros hemos engendrado del Espíritu Santo. Lo ayudó durante toda su niñez, su desarrollo, crecimiento, para mantenerse alejado del pecado. Así el Espíritu Santo obra también con nosotros. Lo capacitó para la obra del ministerio, así también nos capacita a nosotros para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué está pasando en las iglesias de hoy en día? Que todo es una gritería, de verdad, eso causa confusión en el pueblo. El que no sabe nada de iglesia, va a una iglesia donde ve una gritería, un salterío, todo eso, ¿qué va a pensar? ¿Que el Espíritu de Dios está ahí? No. Es necesario que el Espíritu de Jesús esté dentro de mí. Yo no sé qué espíritu se mueve allá, pero no es el Espíritu de Dios. Mire la vida de Jesús, entonces haga lo que hizo Jesús. Piense como Jesús pensó, hable como Jesús habló, y yo te diré, tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Las manifestaciones de Jesús todas fueron tan lindas. La gente lo buscaba, la gente lo anhelaba, la gente no dormía, no se iban para sus casas porque querían estar al lado de Él. Cuando yo empecé en el evangelio, yo empecé en una iglesia esas de gritería y yo iba con mi esposa y mi esposa quería estar ahí, yo quería salir corriendo. Eso era demasiado para mí. Yo no podía entender cómo Dios estaba en ese desorden. Eso no edifica. Para que la voz de Jesús se escuchara cuando Él le hablaba a las multitudes, porque Él no le predicaba ni a 3 ni a 4. Los milagros de los panes y los peces nos dicen realmente cuánta gente estaba ahí con ellos, como 5,000 personas en una ocasión. Para que la voz de Él se escuchase, tenía que haber un silencio hermosísimo, como lo hay aquí ahora, que hay una paz, hay un silencio, la voz de Dios se oye, la palabra de Dios se predica. Tristemente es una algarabía lo que nosotros vemos hoy. Y yo siempre me pregunto, ¿qué será de esas almas? Porque ciertamente si se aguantan todo eso es porque ellos quieren buscar del Señor. Ahora Dios quiere levantarlos a ustedes como ministros verdaderos de Jesucristo, verdaderos ministros del Evangelio, llenos del verdadero Espíritu Santo de Dios para que vayan y lo liberten. Esta iglesia tendría que estar llena, este sitio tendría que estar lleno. ¿Y dónde está la gente? Usted no puede servir si usted no está ahí. Hay que estar para poder servir. Usted se imagina por un momento que Jesucristo fuera a predicar y les dijera, no, hoy no voy, entre 8 días vuelvo, a los 8 días tampoco va. ¿Usted cree que él hubiera podido resucitar siquiera? Llevarse nuestros pecados para el infierno siquiera. Él no rehusó su ministerio. Cada día, cada segundo, Él lo utilizó para la obra que el Padre le dio para hacer. ¿Y nosotros? ¿En qué estamos utilizando el tiempo? Gloria a Dios por ustedes. Que el Señor los bendiga grandemente, pero que también los afirme, los fortalezca y los establezca. Muchos de ustedes
Tal vez no se sienten bien de salud, pero aquí están. Muchos están cansados, aquí están. Vendrán de lejos, aquí están. Si tú no estás, ¿cómo vas a servir? Si tú no estás, como Dios va a obrar en tu vida, porque hay una condición para cumplir. Si el Espíritu está en ti. ¿Cuánto me falta por decir del Espíritu Santo? ¿Cuánto me falta? No me alcanzarían 4 horas más de predicación para explicarle toda la obra del Espíritu Santo en el creyente. Pero el Espíritu Santo, mi amado, quiero que sepa que Él es el que nos redarguye. Él es el que nos enseña. Él nos corrige, nos alienta, nos capacita, nos consuela, nos perfecciona, nos llena de gracia salvadora, nos hace valientes, nos da poder, nos da dominio propio, nos da esperanza. Y un día nos levantará como levantó a nuestro Señor Jesucristo a la presencia del Padre Celestial. ¿Será esta la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros? La respuesta la tienes tú, mi amado. Los dejo con este versículo bíblico. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20. Preste atención. Cuando alguien te compra a ti, ahora tú le pasas a pertenecer a esa persona. Si una compañía te compra para trabajar para ella, tú le perteneces a ella por el tiempo que hayan estipulado, por el salario que tú vas a recibir a cambio. Si vas a una compañía, entonces esa compañía es dueña de tu alma desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ellos son los que ponen las reglas, ellos son los que ponen las condiciones, ellos son los que ponen el horario. Ninguno de nosotros puede ir a hacer a nuestra compañía lo que nos da en gusto y gana. ¿Cierto que no? Porque la compañía nos posee, es dueña de nosotros. Muy bien. Ahora, si nosotros decimos que somos de Cristo, 1 Corintios capítulo 6, verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis amados, les traigo esta inquietud a sus corazones, porque el que compró nuestras almas no es el que es dueño de nuestro tiempo laboral. El que compró nuestras almas es el hacedor del mundo, el Dios de los cielos. La Biblia le dice el Señor de los señores, el Shaddai, el Adonai. Tan grande es el Dios que compró nuestra alma, que el pueblo de Israel no se atreve ni siquiera a mencionar su nombre o a escribir su nombre. Cuando ellos fueron a escribir este documento, el Antiguo Testamento, la Biblia, era algo tan sagrado para ellos que ellos hacían un rito de lavación, de lavarse las manos una y otra vez. Y ellos tenían que coger una hoja y medir las líneas. Y tenían que ser cierto número de líneas. Y no podían poner más de 13 letras en cada línea. Y si se equivocaban, rompían eso, volvían, lo hacían. Ellos comprendían la grandeza del Dios de los cielos. Algo que se ha perdido en nosotros. Se ha perdido. Ese respeto, esa honra se ha perdido. Y como se ha perdido, mi pregunta es entonces, ¿quién será el dueño de nosotros? ¿A quién nosotros le estamos rindiendo pleitesía y honor? Porque no es al Dios de los cielos. Si así fuera, mis amados, ¿cómo estaríamos nosotros en el Evangelio? ¿Cómo sería la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas? Igualita que en la vida de Jesucristo. Seríamos, y perdónenme la expresión, un poco de Jesucitos caminando por el mundo ganando almas para el reino de los cielos. Personas íntegras, rectas, correctas, temerosos de Dios, haciendo milagros, maravillas. Y no de cuenta nuestra, sino que el Espíritu Santo nos usaría como instrumentos de sanidad, de salvación, de restauración.
quien será el dueño de nuestras almas. La condición que vimos ahora, si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces seremos levantados con el Señor. El anhelo de mi corazón, mi amado, en esta predicación en el día es que tú te cuestiones a ti mismo y te sinceres contigo mismo. La salvación es individual. Pero quiero que sepa y entienda que si el mundo entero no quiere buscar del Señor, yo buscaré del Señor a toda costa. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Perdóneme, pero si mi casa no quisiera servir al Señor, aquí ustedes me van a ver todos los días. Si mi esposa no viene a la iglesia, pues yo vengo a la iglesia. Si el esposo no viene a la iglesia, ¿dónde está la esposa? Que yo no la veo. La salvación es individual. El Espíritu Santo va a utilizar tanto a los hombres como a las mujeres, como a los niños, como a las personas adultas. Él va a usar al que se deje usar. Pero tenemos que estar aquí, estar presentes, oír la voz de Dios, atender el llamado de Dios. Un día Él nos levantará así como levantó a Jesús. Y todos nosotros estaremos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial para ser uno solo con Él. Pero antes de eso, tendremos que dar cuentas de todo lo que hicimos en la tierra, sea bueno o sea malo, dice la Escritura. Mi amado, aumente las cosas buenas en tu vida para que nunca te levantes con vergüenza delante del que dio la vida por ti. Amén. Inclinemos nuestros rostros, quiero orar por todos ustedes. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra, Señor? Todos nosotros nos desviaríamos a una, dice la Escritura. Cada quien, a su parecer, estaría haciendo lo que creería que es correcto. Aunque probablemente lo más seguro, y estoy absolutamente seguro de eso, es que estaríamos haciendo lo contrario a tu voluntad. Pero es por medio de tu palabra, Señor, que nos das entendimiento. Y que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú puedes darnos la capacidad de comprender tu perfecta voluntad, Señor, tu soberana voluntad. Ahora, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que a todos y cada uno de nosotros, Señor, tú nos afirmes los pies para que nos levantemos, Señor, delante de tu presencia con la frente en alto, llenos de valentía y llenos de tu Santo Espíritu, Señor, y pongamos por obra lo que tú has planteado y planeado para cada una de nuestras vidas, Señor. Que seamos valientes y no cobardes, dando disculpas y excusas de lo que es inexcusable, Señor. Por el contrario, que tengamos la capacidad de ser sinceros primeramente con nosotros mismos y después contigo y hacer lo que tú nos pides, que lo sabemos porque tu palabra lo dice, que es bueno para nuestra alma, Señor. Porque nada malo tú pides ni esperas ni nos brindas a nosotros, Señor. Por el contrario, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo perfecto. Todo eso, Señor, has pensado en tu mente y en tu corazón para nuestras vidas. Quieres sacarnos, Señor, de este hoyo cenagoso que nos nubla la vista y no nos deja ver con claridad, Señor, para llevarnos a tu santa presencia. Sin la obra de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas sería imposible. Porque lo primero que hizo tu Santo Espíritu en el hombre fue abrir su entendimiento. Hoy clamo al Dios de los cielos para que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, en tus hijos presentes, Señor, sean abiertos los ojos espirituales y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a conducirnos como verdaderos hijos tuyos, Señor. Que haya esa claridad mental y espiritual, Señor, que tanto se necesita en estos tiempos peligrosos en que estamos viviendo, Señor. Tiempos de apostasía, tiempos de torcer la Escritura, Señor. Guárdanos, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu. Te lo pido todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, saludados los unos a los otros en el amor del Señor.